¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Debate 22. Hoy vamos a poner al centro de la mesa de reflexión el derecho a la vivienda. En poco más de una década han aumentado los precios de renta y venta desproporcionadamente. Datos nos confirman que hoy una vivienda es 98% más cara en comparación con los salarios mínimos del país. ¿Qué sucede? La pregunta es por qué, si los salarios son bajos, siguen aumentando la demanda de vivienda cara. Pareciera un galimatías, pero no lo es, porque esta especulación inmobiliaria que afecta sobre todo a las jóvenes generaciones tiene muchas lecturas que hoy pues vamos a tratar de desentrañar de la mano de un colaborador querido. Ya lo hemos tenido por acá y hoy el pretexto es esta mención especial que tuvo en el Premio Nacional de Periodismo por un gran artículo Máximo Jaramillo, por su espléndido trabajo titulado La inalcanzable vivienda, las nuevas generaciones no tienen vivienda porque no quieren. ¿Cómo estás, mi querido Max? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jacaranda. Un gusto poder estar otra vez aquí en este programa y pues con mucho gusto para platicar de estos temas. Y enhorabuena por tu premio, nada más para que la gente te ubique, porque nosotros te conocimos por Gatitos contra la Desigualdad, esta cuenta que es una divulgadora de mucha información, ¿no? De temas sobre desigualdad justamente, pero tú eres doctor en sociología también por el Colmex y ahora estás trabajando en la Universidad de Guadalajara, donde eres profesor investigador, ¿no? Así es, estoy como investigador allá y pues además llevamos este tema más de activismo y divulgación desde Gatitos contra la Desigualdad y un centro, ¿no? Sí, y una AC relacionada que se llama Instituto de Estudios sobre Desigualdad, INDECIG. Así es. Bueno, pues enhorabuena por este premio. Yo quisiera que empezáramos por eso que tú planteas incluso en tu artículo, que la reflexión que haces en este artículo que fue publicado en la revista Nexus y que te valió esta mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo, dices que todo parte de una indignación personal tuya. Así es que cuéntanos cómo fue esa indignación que te llevó a escribir este magnífico artículo. Muchas gracias. Sí, digamos, esa indignación es justo cuando es la pandemia en México y a nivel mundial y la crisis económica asociada. Hubo un tema de, digamos, de problemáticas para que los jóvenes y las personas en general pudieran seguir pagando la renta. Pero, digamos, a pesar de que era claro que había condiciones económicas adversas para las personas, se seguían promoviendo estas narrativas que de cierta manera estigmatizan a las personas, en este caso a las personas más jóvenes, pero en general a las personas que no pueden comprarse una vivienda o no pueden pagar una vivienda, digamos incluso alquilar una vivienda, y aluden a ciertos comportamientos que asumen de los jóvenes como causantes de esto. ¿A qué me refiero? Hay un artículo en específico, yo me acuerdo, y eso es lo que menciono ahí, un artículo que decía que los jóvenes ahora prefieren no comprar una vivienda, ¿no? Como si fuera un tema de preferencias. Y de igual, ya no están en ello, ¿no? Ya no les importa. Ya no les importa, ya es algo que queda fuera de lo que les interesa, digamos. Efectivamente, hay otros artículos que promueven, digamos, que ayudan a esta narrativa, que le dan cuerpo a esta narrativa y mencionan que, por ejemplo, los jóvenes no compran una vivienda porque prefieren viajar y ir a conciertos, por ejemplo, o no compran una vivienda porque gastan mucho en cafés de Starbucks, que también es otro más reciente que he visto. Digamos, está una narrativa que al final de cuentas trata de promover esta idea de que es una elección, al final de cuentas, el no tener una vivienda, ya sea comprar o alquilar. Entonces, digamos, empezamos por ahí, empezamos por poner en contexto estas narrativas que de cierta manera tratan de legitimar que ahora la realidad que vemos es que cada vez es menos común que haya personas jóvenes propietarias de vivienda, o incluso también es menos común que haya personas jóvenes que alquilan una vivienda solas, sino que ya se usa esas estrategias que luego de roomies, ¿no? De roomies, de co-living, que le llaman, que también hay artículos que dicen prefieren el co-living los jóvenes, como si prefirieras vivir con 5 personas y tener 2 baños, ¿no? Y si fuera una elección. Eso, o simplemente no salir de casa de la familia de origen, los padres, madre, quien sea, ¿no? Entonces, esa narrativa está ahí y ahí es donde tratamos de aportar algunos datos. No, y que permea también a ras de piso en las familias, o sea, la conversación común es como
justamente esta argumentación de, pues es que es ya como una elección de vida, a los jóvenes ya no les interesa comprar una vivienda, prefieren rentar, como tú dices, de manera compartida, en fin. Pero para empezar a desmenuzar, los datos que das ahí son tremendos porque todo parte de dos cosas que son importantes. Lo que tú llamas la financiarización de la vivienda, es decir, se ha puesto por encima del derecho a la vivienda esta idea de, ¿sabes qué? Cómprate un departamento como inversión y luego lo pones a la renta o lo pones en el Airbnb y a partir de ahí todo el mercado empieza a trastocarse. ¿Qué es esto de la financiarización? Sí, la financiarización de la vivienda es, primero que nada, es una palabra horrible, debo Sí, decirlo. sí, a mí tampoco no me gusta mucho. Yo también cuando empecé a oír financiarización dije, ¿cómo le hacemos para Sí. divulgar esto? Vi que no hay otra manera, pero, o sea, lo que habla sencillamente es que el mercado de la vivienda cada vez está más relacionado con el sistema financiero, en el sentido de que cada vez es más común, justo lo que decías, ver a la vivienda como un activo de inversión, como un depósito de valor. Que, a ver, en México siempre ha habido esta creencia, no sé si tú lo compartes, pero al menos lo que yo he visto desde que recuerdo, desde que soy niño, que dice igual la familia a ras de piso, es que las viviendas nunca bajan de valor, que es una inversión muy segura porque nunca bajan de valor. Esto realmente, o sea, desde un mercado libre, como es el mercado de la vivienda, se supone, pues al final, ¿cuál es el precio de las viviendas? Debería depender simplemente de la oferta y la demanda, ¿no? Y una baja en la demanda debería implicar también posiblemente una baja en el valor, en el precio de las viviendas, ¿no? Ahorita voy a cómo eso no necesariamente pasa. Lo vimos incluso en la pandemia, que ya lo habías mencionado, ¿no? La cantidad de cosas que estaban rentando y vendiendo, porque mucha gente ya no pudo pagar por diferentes razones, y aún así los precios se mantuvieron al alza, ¿no? Los precios se mantuvieron al alza y justo el tema es por qué, ¿no? Y cuando hablamos de que justo cada vez un mayor porcentaje de inversores ven a las viviendas como estos activos de inversión tal cual, pues lo que quiere alguien que invierte en un activo, o sea, si tú compras unas acciones en cualquier empresa, pues lo que esperas es que suban de precio para que tú puedas obtener un rendimiento. Entonces, el tema es que cuando más personas compran viviendas esperando que, usándolas como activo financiero, esperan que crezca el precio. Y no solo esperan que crezca el precio, esperan que crezca lo más posible, porque mientras más crezca, pues más rendimiento van a tener, ¿no? Entonces, incluso vemos ahora anuncios donde promocionan invierte esa vivienda, como bien decías, claro, y te garantizamos 20% o hasta yo he visto de 30% de rendimientos anuales. Es decir, como si estuviera esperando que el valor de esa vivienda incrementara 30%. Así se venden ya la cantidad de departamentos, por ejemplo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, me imagino que Guadalajara también está en ese fenómeno, ¿no? Sí, y realmente es un fenómeno que, primero que nada hay que decir que es global. Digamos, sí. ahí hay un muy buen documental que explica con mucho detalle esto que se llama Push. Ajá, exacto. Pero también, digamos, está en las zonas metropolitanas grandes de México, pero también llega a muchos lugares fuera de esas zonas metropolitanas más grandes, o sea, incluso a poblaciones pequeñas que están afectadas por el turismo, que es un tema que también ahí está rondando. En general, hay este tipo de inversiones en vivienda como activos financieros en todo el país. Entonces, lo que termina pasando es justo, compran esos activos esperando obtener rendimientos, pero cuando el tema es que la demanda, por ejemplo, baja, como decíamos ahorita en la pandemia, pues no les conviene bajar el precio. O sea, si aceptan bajar el precio, luego tendrán que pasar otros meses o años para que vuelva a subir, a que puedan tener un rendimiento en el largo plazo. Y el tema es que muchas de estas inversiones, como pasa con muchos de los mercados financieros ahora, es que esperan obtener rendimientos en el corto plazo. O sea, esperan que en un año suba 20% el valor, ganen 20% y la vendan. El tema es que justo, digamos, este proceso se convierte en un proceso especulativo con los precios, porque al final de cuentas es alguien que invierte esperando que suba el precio, alguien más se lo compra esperando que lo va a poder vender también más caro. El tema va a ser cuando en algún momento no haya alguien más que crea que va a subir el precio y se den cuenta que realmente toda esa vivienda, sobre todo porque es vivienda de lujo, que se ha venido construyendo y vendiendo en el país, no va a haber alguien que realmente esté dispuesto a habitar
esa vivienda y a quedarse ahí en el mediano o largo plazo sin que sea solamente un intercambio. Un capital especulativo. Un capital especulativo. Y justo, bueno, primero que nada, eso desde incluso la teoría económica más ortodoxa, esto es un problema. O sea, en general eso es salirse de esta idea de la libre competencia y el libre mercado, porque esos capitales especulativos, sobre todo cuando acaparan un buen porcentaje de las viviendas en alguna ciudad, por ejemplo, pueden decidir no bajar los precios como en la pandemia, ya sea en conjunto o cada quien de manera separada, pero coinciden en esa estrategia. Y eso al final de cuentas justo termina, digamos, metiendo sesgos en cómo se determinan los precios de las viviendas y pues no tienen ya ningún ajuste con la demanda real o los salarios reales de lo que alcanzan a pagar las personas. Que ahí es a donde quería llegar, porque me parece muy impresionante. Tú dices, una vivienda hoy cuesta 98% por encima, o sea, es más cara que lo que o sea, ese 98% es menor en relación a los salarios mínimos, ¿no? O sea, al salario que percibe cualquier promedio. Promedio. En relación al salario, bueno, y de hecho, un término estadístico que luego es más difícil, pero a la mediana incluso. Entonces, es muy grave porque justo, y de hecho, esa gráfica que está ahí en el artículo que muestra cómo los salarios van para abajo, mientras que los precios de las viviendas van para arriba, también viene una idea de una gráfica que hicieron igual en este documental de Posh para Canadá, me parece que eran los datos. Y bueno, aquí pasa lo mismo, o sea, mientras van creciendo los precios de las viviendas, como bien decías, 98% quitando la inflación. Si no quitamos la inflación, por ejemplo, en Ciudad de México ha aumentado 300% el precio de la vivienda, es decir, una vivienda mediana también, es decir... Pero hablas de renta y de venta. Esta es venta, venta. La renta está un poco peor. No, la renta es terrible, están ¿no? por los cielos las rentas, pero justo en venta, digamos... Actualmente el precio mediano de las viviendas, es decir, el 50% de las viviendas en la Ciudad de México cuestan 3.2 millones de pesos o más de 3.2 millones de pesos. ¿El 50%? El 50% de las viviendas. ¿De toda la Ciudad de México? De toda la Ciudad de México. Y el otro 50%, 3.2 millones de pesos o menos, ¿no? Entonces, ¿quién puede pagar? Es otro cálculo, por ejemplo, que sacamos. ¿Quién puede pagar una vivienda de 3.2 millones de pesos? Un crédito con las tasas de interés actuales, etcétera, con todas las condiciones, debe andar rondando por ahí de los 30,000, 32,000 pesos de hipoteca. Si pides esos 3 millones. Si pides esos 3 millones. ¿Cómo? Y además los bancos solo te prestan eso si tienes 3 veces ese ingreso. Entonces estamos hablando de personas que deben de estar ganando cerca de 100,000 pesos, ¿no? Entonces el 50% de las viviendas están dirigidas a un mercado en la Ciudad de México que gane más de 100,000 pesos y pues en la Ciudad de México solo cerca menos del 5%, por ahí del 3% de los hogares en la Ciudad de México ganan esos 100,000 pesos o más. Entonces, algo que decimos que ahí es donde no hace match, donde no cuadra esta famosa oferta y demanda libre mercado, se supone que es libre en la vivienda, es que el 50% de las viviendas están dirigidos a ese 3% de la población y además el otro 50% de las viviendas se lo tienen que pelear el 97% restante de la población en la ciudad, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve claramente que lo que se está construyendo de vivienda no corresponde con lo que la gente necesita. Más bien está correspondiendo justo con esa demanda de inversión financiera. Ahora, déjame te pregunto, porque aquí parte de la especulación, decimos, a ver, ¿quiénes son? Son personas de carne y hueso, así como tú y como yo, invirtiendo en una propiedad para ponerla primero en renta y luego en venta, o son grandes capitales financieros especulativos, que eso es una de las preguntas que se plantea justamente Posh, este documental, porque vemos lo que está ocurriendo ya en otros países, viviendas vacías por mucho tiempo, y esto sigue provocando una especulación, ¿no? O sea, mantiene esta sobreoferta, ¿no?, de precios y una especulación, y parece que estamos totalmente desprotegidos, ¿no? Sí, y la verdad es que la pregunta está así precisamente hecha porque, a ver, cuando hacemos críticas a estos temas, normalmente quienes tratan de responder y defender esta falta de regulación del mercado de la vivienda, pues ahorra, pues trabaja, o dicen,
piensa justo en esos adultos mayores que tal vez trabajaron toda su vida, compraron un departamentito extra y de ahí tienen un ingreso importante, ¿no? Eso se puede calcular, o sea, nosotros podemos calcular con los datos del INEGI realmente qué porcentaje de hogares recibe ingresos por esas viviendas extras, ¿no? Y lo que vemos es que en el 90% de la población con menos ingresos, es decir, estos famosos 9 deciles, ahí básicamente menos del 1% de los hogares recibe ingresos por alquiler, digamos, de que ponen en alquiler una vivienda. Mientras que en el 10% más rico sí incrementa el porcentaje, pero de todos modos es un porcentaje relativamente bajo, está por debajo, está entre 30 y 20% dependiendo el año. Digamos, es algo que se va dirigido a cierto lugar, ¿no? Y además lo que veíamos es que las características no son necesariamente, digamos, de adultos mayores, sino que son características abiertas. Ahora, el tema es que efectivamente mucho de lo que se está haciendo de esta inversión en nuevas viviendas de lujo no se explica por hogares justo de adultos mayores que estén comprando otra vivienda para invertir. El problema es que ahí sí no hay muchos datos, no hay transparencia o no hay forma de saber hasta este momento qué tanto proviene de esos grandes capitales. Hay un ejemplo que sí está muy claro, es cuando pasó todo este tema de Airbnb en la Ciudad de México, ahí sacamos datos de cómo en la Ciudad de México había ciertas empresas o ciertos usuarios en Airbnb que estaban poniendo en renta más de 200 apartamentos o viviendas enteras que tenían en promedio un valor de 3 millones de pesos. Entonces estamos hablando de capitales que están superando los 500 millones de pesos, capitales de inversión inmobiliaria, que esos, digamos, es difícil de captar, pero ahí sí se ve que hay ejemplos de cómo sí hay capitales, pueden ser globales, pueden ser nacionales, pero muy fuertes invertidos ahí, y no necesariamente es justo estos adultos mayores que quieren recibir un ingreso extra, sino que son empresas que se dedican a extraer ingresos a partir de ese negocio. Entonces, y decía que estaba muy bien hecha la pregunta porque justo este tipo de empresas no les conviene, por ejemplo, que esté ahí una familia viviendo durante 10 años, porque lo que yo decía hace rato, si invierten en el corto plazo, lo que quieren es vender en un año o en 2 años máximo. Y eso significa que si tú metes inquilinos en esas nuevas viviendas, tal vez ellos no se van a querer salir en un año, tal vez vas a tener problemas para sacarlos. Y entonces el punto a lo que quiero ir es que les conviene que estén vacías. Y eso de repente, y en el documental lo mencionan también, suena raro y suena hasta contraintuitivo, como que los inversores prefieren que estén, un lugar vacío. prefieren que estén vacías, pero es por eso, porque la quieren vender pronto. Quieren sacar ese rendimiento pronto, no quieren sacar rendimiento en 10 años, quieren sacarlo pronto, venderla pronto y pues no les conviene que se ocupe. De ahí que justo una de las luchas o de los lemas en estas luchas de vivienda es que no haya más vivienda sin gente y gente sin viviendas, ¿no? Y incluso parte, ya hablamos después a lo mejor del tema de la regulación, pero parte de donde se ha dicho que se debería hacer algo es el tema de las viviendas vacías, o sea, qué hacer con las viviendas vacías y cómo buscar, al final de cuentas, evitar que esté pasando esto como una muestra de todo el mercado especulativo que está detrás. ¿Qué salidas? Por ahí al final de tu artículo pones algunos ejemplos, ¿no? de países que están tomando pues, medidas al respecto. Yo aquí en México me pregunto como por dónde, porque además tuvimos toda esta idea del bando, ¿te acuerdas de esto que repobló Claro. el centro de la Ciudad de México? Eso provocó pues todo este fenómeno gentrificador, más la especulación, etcétera. ¿Quién nos protege? ¿Cómo le hacemos estas medidas? Cuéntanos un poquito de estas medidas y ver si esto es posible aplicarlo al caso mexicano. Sí, primero que nada hay que decir que es difícil. O sea, de entrada uno reconoce que es más fácil diagnosticar la situación que ver cómo solucionarla, ¿no? Pero sí me parece claro que en general en México, y esto toca a todos los niveles, órdenes de gobierno, en general se hace poco, digamos. ¿Qué se hace en otros países y que podría ser una posibilidad para México? Justo ahorita que hablamos de las viviendas vacías, algo que es común en algunos países, sobre todo el norte global, etcétera, es estos impuestos a las viviendas ociosas, le llaman. Aparte es muy interesante el nombre ocioso porque es como justo un capital que está ahí y que no se está usando y que pues otra vez, o sea, ¿cómo puede ser que haya tanta insatisfacción en la demanda de la vivienda, sobre todo las personas más jóvenes? Ya no hablemos de personas en situación sin hogar, digamos.
sin vivienda y pues estas viviendas vacías, ¿no? Entonces ponen impuestos, ya sea a través, por ejemplo, del predial, que si se sabe que está vacía la vivienda, pues hay un sobreimpuesto o simplemente un impuesto aparte, pero se busca que se regule ese tema. Ahora, eso implica un montón de cosas. O sea, estamos en un país donde justo básicamente en números redondos, la mitad de los contratos de alquiler en el país son de palabra, ¿no? No son ni siquiera escritos. Entonces, a lo que quiero ir es que hay muy poca información, son poquísimas las viviendas. Se supone que tú poner en renta una vivienda causa un impuesto, los ingresos que recibes por alquiler causa el impuesto sobre la renta, casi nadie paga ese impuesto. Digamos, hay muy poca información, hay mucha, llamémosle informalidad en ese tema, ¿no? Entonces, ahí se necesita sobre todo información, o sea, para tú poder grabar a las viviendas vacías, pues tendrías que saber primero cuáles están vacías, antes cuáles están en renta, digamos, es todo un caminito muy grande, pero por ahí va una. Otro tema es tal cual meter más regulación al mercado del alquiler, de la vivienda, que ahorita no hemos hablado tanto tal vez del alquiler. ¿Cómo sería esa regulación al mercado del alquiler? Puede tomar muchas maneras, pero una que se reconocía, digamos que era de las principales propuestas que cuando hubo una manifestación que convocamos, co-convocamos el año pasado y que se entregó un pliego petitorio, ahí venía una de ellas que era establecer una ley inquilinaria, era lo que se proponía. Porque es interesante que algo que digamos, un proceso que tiene que ver con derechos humanos, como es el derecho humano a la vivienda, está regido solamente en el Código Civil, ¿no? Como si fuera algo mercantil, cuando es algo que implica muchas más cosas, ¿no? Entonces, primero que nada, hacer una ley inquilinaria que implica no solo más certezas para los inquilinos, digamos, sino también más certezas para los arrendadores, los caseros, digamos. Entonces, es ganar, es lo que vemos ahí, ¿no? Entonces, una ley inquilinaria que dé más certezas jurídicas y demás, que proponga opciones para cuando haya que haber desalojos, que no sean desalojos forzosos, obviamente, hay una serie de cosas y además, sobre todo eso me parece muy interesante, que provea información al gobierno, porque un gobierno sin información de cómo está alquilándose las viviendas en su ciudad, pues es difícil que pueda aplicar políticas públicas para regularlo. ¿Y quién tendría que regular? ¿El Instituto de Planeación? ¿Quién sabe? Depende del gobierno local en específico. O sea, por ejemplo, aquí me parecería más adecuado la CEDUBI, por ejemplo, pero sobre todo porque el Instituto de Planeación es de cierta manera autónomo, pero tal vez un conjunto de ambos, pues, o sea, tal vez ciertas políticas tendrían que venir desde la CEDUBI y tal vez más el tema de la evaluación debería venir del Instituto de Planeación. En Ciudad de México esto es bien distinto en cada gobierno local. De acuerdo. A ver, una pregunta y en el ánimo para ir cerrando. Muchas veces la gente confunde, que están ligados, pero el tema de gentrificación, derecho a la vivienda, especulación, o sea, son como varios términos, financiarización, que a mí tampoco no me gusta, pero bueno, es el término que es. O sea, estos 4 conceptos, ¿cómo se tejen para hablarnos de este fenómeno global que de alguna manera ha pues lastimado nuestro derecho a la vivienda? ¿Cómo? Y pensarlo desde esta gran paraguas como fenómeno gentrificador. Sí, me parece que justo gentrificación, incluso agregaría otro término, turistificación, que también suena bien raro, pero bueno, gentrificación sonaba horrible y de repente se hizo popular, ya todo el mundo lo usa, yo no sé cómo pasó, pero ese tipo de cosas pasa, entonces hay que confiar en que se popularicen los términos, ¿no? Tanto la gentrificación como la turistificación son procesos sociales que se viven dentro de las ciudades, sobre todo en los barrios, digamos, es algo muy, muy local, que de cierta manera ambos, ahorita podemos profundizar, pero ambos terminan empujando hacia arriba los precios de las viviendas de una manera, diríamos, un tanto artificial, un tanto artificial. Por ejemplo, específicamente en gentrificación es este proceso donde hay un desplazamiento de ciertos hogares que tienen menores ingresos a partir de la llegada de nuevos hogares o nuevas personas inquilinas, propietarias con ingresos más altos o
sencillamente por procesos de, por ejemplo, esto de construcción de departamentos de lujo que terminan desplazando a las personas con menores ingresos. Pero digamos, se le llama gentrificación hasta el momento en que hay un desplazamiento de personas con menores ingresos. En ese sentido, pues es algo indeseable que haya un desplazamiento de personas que vivían ahí, porque además quién sabe a dónde se van, ¿no? En ciudades donde el 50% de viviendas cuestan 3.2 millones de pesos. Pero además el tema de la gentrificación es bien interesante porque está asociado a, digamos, muchas veces son consecuencias no deseadas. Y eso es algo bien interesante. O sea, muchas veces la inversión pública del gobierno en espacios públicos, en transporte adecuado, digno, digamos, en distintos temas que están relacionados con el público, muchas veces promueven esa gentrificación sin hacerlo a propósito. Pero es muy curioso cómo, digamos, no pasaría eso si esa inversión pública fuera igualitaria en toda la ciudad, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México. Pero como esa inversión pública, quienes hablan de estos temas hablan del circuito Ecobici, por ejemplo, esta zona donde está la Ecobici, que es una zona muy específica, no es que haya Ecobici hasta Milpa Alta, ¿no? Digamos, es un área muy específica, y dado que justo entonces esa inversión pública es desigual en la ciudad, termina generando ciertos espacios en la ciudad donde se genera esa gentrificación, más personas de ingresos más altos desean vivir ahí y pues terminan expulsando al resto de la población. Bueno, Max, pues yo me quedo con muchas preguntas. De alguna forma, pues ha sido muy esclarecedor todo esto que nos platicas, y pues invitarle a nuestro público que vaya a leer tu artículo, ¿no? Que se llama y está publicado en la revista Nexos. Es abierto, ¿no? O sea, es abierto, se llama La Inalcanzable Vivienda, y sí, ahí lo pueden ver en Nexos. La Inalcanzable Vivienda. Y pues enhorabuena por este premio nuevamente, Muchas querido Max, y gracias. por ahí te seguimos, como siempre. Muchas gracias, con mucho gusto de estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti, gracias a todas, a todos por habernos acompañado. Recuerden, el programa se sigue transmitiendo ahora mismo vía Twitter a través de la cuenta de Noticias 22 Digital, y también unas horitas más estará en YouTube, pero también está en Facebook en esa misma cuenta Noticias 22 Digital. Nos vemos el próximo jueves, hasta entonces.